bendiga muchísimo, espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida al día 64 del Reto Lucas. Vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos del capítulo 17 y no te los puedes perder. Son 10 versículos de enseñanza pura, 3 cosas esenciales que Jesús nos va a enseñar a desarrollar como sus discípulos: el perdón, la fe y la actitud de siervo. Muy bien, comencemos a leerlo. Dice así: enseñanzas acerca del perdón y la fe. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice: ven y come conmigo? No, le dirá: prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por haber hecho lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir: somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Muy bien, lo primero que se nos explica en este pasaje es que debemos de vivir nuestra vida cristiana alerta, cuidándonos. Número 1, de no pecar, de no caer yo en la ofensa, en nada que me aparte de la fe. Y número 2, en no hacer caer al otro. Y nos explica cómo Dios tiene mucho cuidado y para Dios es muy severo el que yo, creyente, con mi actitud haga caer a un hermano que recién comienza a creer. Dice que es tan severo que dice: mejor te fuera amarrarte al cuello una piedra de molino y lanzarte al mar. Estamos hablando de que tenemos que tener cuidado, cuidar nuestra fe y cuidar la fe de nuestros hermanos. Sí, no podemos vivir la vida cristiana sin amor. Por eso la palabra dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino más bien con humildad y con amor todo lo que hagamos. Si mi corazón se llena de ofensa, se llena de raíz de amargura, y si yo permanezco en la ofensa, pues también me aparto de la gracia. Entonces es un tema muy delicado y es verdad, porque lo vemos en la realidad. Hay muchas personas que se alejan de Dios, se alejan de la iglesia porque alguien no les saludó, porque tuvieron un desacuerdo con un hermano, y así pasa, y es que es verdad. Y por eso Jesús dice: ten cuidado porque vienen estas cosas. ¿Y qué vas a hacer? Tienes que ser sabio y acatar el consejo que te está diciendo acá. No consejo, orden. ¿Y cuál es la orden? Perdona. Entonces la escritura dice de la siguiente manera: si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Y tenemos que observar que todo esto está dicho bajo el contexto de cuídate. Está diciendo que cuando tú perdonas a otro, realmente te estás cuidando a ti mismo, estás cuidando tu corazón de la ofensa. Y también estás extendiendo la gracia que te ha sido dada a ti por Dios. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Es difícil, nadie ha dicho que sea fácil, pero es la orden que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo tiene que ser el perdón? Bueno, primero dice que si alguien te ofende de alguna manera, alguien peca contra ti, debes hablar con él y debes demostrarle su error en amor. Y estos pasos para resolver conflictos que están en la Biblia son útiles y hay que seguirlos. De repente hay algún problema y todos saben de ese problema excepto las personas involucradas. ¿Por qué? Porque en vez de hablar con la persona que me ha ofendido, yo he hablado a todo mundo de lo mal que me siento con esa persona, de lo mal que me hizo sentir, y jamás se lo he expresado a esa persona, y eso está mal. Entonces la palabra nos dice: habla con esa persona a solas. Si no te escucha, habla en presencia de un testigo. Si no te escucha, habla en presencia de la iglesia. Pero se tiene que resolver el asunto. Número 2, de cómo debemos perdonar. La Biblia dice que el perdón debe ser inmediato. Nuestra carne se deleita en no perdonar, en hacer el mal y en tomar la ofensa como licencia para tratar mal a la persona, pero la palabra dice que el perdón debe ser inmediato. ¿Por qué? Porque el perdón que recibimos de Dios también es inmediato. La palabra dice que cuando Dios nos perdona, Él echa todas nuestras maldades y todas nuestras ofensas al fondo del mar y nunca vuelve a acordarse de ellas.
Entonces es esa clase de perdón que nosotros queremos otorgar, porque lo que nosotros sembramos también es lo que vamos a cosechar. Entonces, si tú siembras gracia, tú vas a cosechar gracia para ti mismo. Pero si tú eres duro en tu trato con las demás personas, pues vas a cosechar lo mismo para ti. Número 3, no hay límite de oportunidades para otorgar el perdón. Muchas veces lo que está en nuestra mente es, la tercera es la vencida. Y si me la haces de nuevo es que realmente no estabas arrepentido. Bueno, todo lo que vamos a hablar acerca del perdón tenemos que compararlo al perdón que recibimos de Dios, ¿sí? ¿Y cómo es Dios? Bueno, Dios no nos da un límite de oportunidades. Si nosotros hubiésemos venido a Cristo y Dios hubiera dicho, bueno, la tercera es la vencida, ¿eh? No, el Señor no nos da 3 oportunidades, el Señor nos da infinitas oportunidades. Entonces, esas de su perdón que nosotros aprendemos a extender gracias. ¿Por qué muchas veces sentimos que Dios no nos perdona o nos sentimos en condenación? Es porque no hemos indagado acerca de cómo Dios perdona. Y la palabra de Dios es verdad. Y Dios dice que Él echa tus pecados al fondo de la mar y no se acuerda de ellos. También dice que limpia tu corazón y te hace nuevo y te da nuevas oportunidades. Y que su gracia se renueva cada mañana. Eso es verdad. Pero también es cierto que dice que si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, entonces nosotros no vamos a recibir perdón de Dios. Entonces, si últimamente tú estás sintiéndote condenado o cargado, es porque estás reteniendo lo que Él te ha dado, estás reteniendo su gracia. Entonces, no dejas fluir, no abres esa puerta para que fluya libremente hacia otras personas, entonces dejas de recibir también. Ahora, notita aclaratoria para tu paz mental. Perdonar no significa siempre que se restauró la relación. ¿Por qué? Porque una relación es de dos y para eso ambas personas deben estar en la disposición de empezar de nuevo. Pero si no es así, si esa persona te ha dañado, si esa persona no se ha disculpado, esa persona no está arrepentida, tu deber es cuidar tu corazón y perdonar y decir, Señor, yo perdono a esta persona por el daño que me hizo. Bendecirla y no retener esa ofensa, dejar fluir libremente esa gracia. Y tú también echar eso que pasó al fondo del mar. Entregar tu dolor a Dios, porque Dios es experto en restaurar corazones. Entonces tú no tienes que preguntarte cómo Dios lo va a hacer, tú simplemente obedece, perdona, entrégale ese dolor a Dios, pero de verdad, porque como nota, no podemos entregarle algo a Dios varias veces. Si se lo entregas y ya no es tuyo, ya no lo cargas, ya no te pesa porque ya no lo tienes tú, se lo das a Él. Él sana tu corazón, tú solamente haz caso y vas a verle obrar en tu vida. Ante esta enseñanza acerca del perdón, los discípulos quedan tan impactados por la manera tan radical del perdón de Jesús que le dicen, Señor, aumentanos nuestra fe. ¿Por qué? Porque se nos hace imposible poder hacer eso sin tanta fe. De seguro se debe requerir una fe sobrenatural para poder lograr hacer algo así. Y Jesús les dice, no se trata de una fe tan grande sobrenatural. Si tuvieran fe como una pequeña semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque no es el tamaño, sino es en quién está puesta tu fe. Tú puedes tener una gran fe en algo falso y eso no le da poder. Pero si una pequeña fe es suficiente para que le digan aquí en la nueva versión dice un árbol de moras, que es un árbol que tiene unas raíces muy profundas, que es difícil de arrancar. Entonces dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a ese árbol de moras que se desarraigue y se eche al mar, y les obedecería. Y que está diciendo, aquí tú puedes tener un dolor tan grande, una herida tan grande, una ofensa tan profunda en tu corazón que dices es imposible de perdonar, es imposible de arrancar, está tan arraigada esta ofensa que dices es imposible, Dios, no puedo. Pero dice Dios, si tuvieras fe, una pequeña semilla de mostaza, tú le dirías a esa ofensa, desarráigate, es una orden, desarráigate de mi corazón y vete al mar. Esta os obedecería. Entonces no hay imposibles para Dios, no hay herida tan grande que Él no pueda desarraigar, que Él no pueda sanar, no hay ofensa tan grande que no puedas perdonar con su ayuda. Y ya por último, Jesús les está enseñando a sus discípulos cuál es la actitud que deben de tener, y es la actitud de siervos. Sí, muchas veces como tenemos un Dios tan poderoso, amoroso, tan bello con nosotros, se nos puede subir a la cabeza y creernos más importantes de lo que somos o creer que merecemos algo. Y Jesús dice que no, que nuestra actitud debe ser siempre como siervos indignos, que no merecemos más, que estamos haciendo solo lo que se nos pide. Y les hace esta pregunta: si un siervo, un esclavo en aquel entonces viene del campo de trabajar, su amo le va a decir, hey, vente a cenar, siéntate conmigo. No, le va a decir, lávate, ponte tu delantal, prepara la comida, sírveme y luego puedes comer tú.
Y les está diciendo, cada que ustedes hagan algo para mí, ustedes deben decir, siervos indignos somos, porque simplemente cumplimos con nuestro deber. Estoy haciendo lo que debo hacer. Estoy haciendo lo que el Señor me ha mandado que haga, no hago más. Job 22:2 dice de esta manera: ¿puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para Él? Es reconocer que todo lo que somos, tenemos y hacemos viene de Dios. Entonces no tenemos motivos para gloriarnos, y está diciendo, permanece en la actitud de siervo indigno para que nunca pienses que mereces reconocimiento, que mereces el aplauso o que es por ti, ¿sabes? Entonces simplemente di, he hecho lo que tenía que hacer. Qué poderosa enseñanza vemos en este pasaje. Vamos a orar juntos pidiendo la ayuda al Señor para poder vivir de esta manera que Él quiere que vivamos. Oremos. Dios amado, te damos tantas gracias por esta palabra, por tu fidelidad, tu bondad y tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por llenarnos y darnos vida con esta palabra. Te pedimos, Señor, que se arraigue en nuestros corazones, Padre, que podamos tener esa fe sencilla, pero certera en ti, Señor, que podamos decirle a toda ofensa en nuestro corazón que se retire, que se desarraigue y se arroje al mar, Señor. Te pedimos que nos hagas libres de la ofensa, Señor, que podamos reconciliarnos con cualquier persona que nos haya lastimado, Señor, agraviado, Señor. Y hoy te pido, Señor, por cada persona lastimada, herida, Padre, yo te pido que tú la sanes. Ponemos en tus manos, Señor, esa ofensa, ponemos en tus manos esa herida. Hazte cargo tú, Señor, de esa herida, Señor, de esa ofensa. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a caminar en humildad y ayúdanos a hacer todo con amor, Señor. Ayúdanos a ser discípulos que amen y que de verdad, Señor, te sirvan con todo el corazón. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta enseñanza. Nos vemos primeramente, Dios, en un próximo video. Dios te bendiga.